Hola comunidad del cricket todos los días, una nueva oportunidad para acercar conocimiento, para conocer a los mejores y a las mejores soluciones para este ecosistema de CRM, CX, BPO y BI, que como saben, en la comunidad del cricket todos los días, obviamente buscamos ponerlos bien visibles. Así que, primero, agradecerle a Nico Smirnov como editor de Prensario Internacional, que siempre en el formato presencial, iba a decir en las buenas y en las malas, pero acá no hay buenas ni malas, en el formato presencial y en el formato virtual, desde el año pasado ya incluido, siempre respondiendo y aportando su tiempo y su conocimiento para hacer de este panel un panel aún más productivo y más interesante. Nico, gracias, como siempre. ¿Qué tal? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos. Acá no hay un tiempo concreto. Estamos en una nueva edición del panel de soluciones de CRIP, en este caso todos los días virtual. Y bueno, siempre ustedes saben, describimos las tendencias en Customer Experience y en Contact Center. A mí lo que me pareció interesante este año es destacar que estamos en pandemia todavía, en particular en América Latina, pero es una pandemia distinta a la del año pasado. Entonces, destacar las tendencias, las soluciones, las betas que hay en el año 2 de pandemia, ¿no? Que hoy estamos hablando ya en el mes de junio 2021 y se ve una apertura cercana a medida que avanza la vacunación. Así que a partir de eso voy a presentar muy rápido a los panelistas sin decir el cargo para no hacerlo largo y después sí les agradezco que cuando les toque contestar o opinar la primera opinión, ahí se presentan a sí mismos con todos los datos. Tenemos a Pablo Enciso de Predictiva, a Cayo Moreno de Avaya, Claudio Sari de CIT, Rodrigo Silvosa de NU y a Matías Rosenfarb, que siempre sale difícil, de Kipcom. Así que bueno, voy a empezar con Pablo. La primera pregunta sería, ¿la experiencia este año en pandemia evolucionada con las diferencias frente al año pasado? A ver, Pablo, ¿cómo opinas de eso? Muy bien, bueno, muchas gracias Nicolás y gracias por invitar a Predictiva a este panel, ¿no? Como has dicho, soy Pablo Enciso, CEO y fundador de Predictiva, compañía que arranca en España en 2016. Bueno, desde nuestro punto de vista, o sea, nosotros hemos visto dos periodos, ¿no? O, si tuviera que resumir la pandemia, ¿no? Porque yo no estuve en el panel del año pasado, diría que hubo un primer periodo hasta septiembre del 2020, ¿no? Con una parálisis total, absoluta, ¿no? de negocio, provocada por toda la incertidumbre, ¿no? De la situación que se genera de forma tan inesperada. Y luego, a partir de septiembre de 2020, desde un punto de vista económico, ¿no? Y de oportunidades, la cosa se empieza a animar y sí que hemos notado ya un cambio más significativo a partir de enero, ¿no? Y cierta normalidad también en la forma de interactuar con clientes, ¿no? Y cómo se está pasando a un formato donde se convierte en algo, sí, tienes algo de cierta normalidad el poder hacer negocios, ¿no? De forma transfronteriza y cerrar contratos con clientes a los que al final solo acaba haciendo por videollamada, ¿no? Algo que antes era más impensable, ¿no? Y eso respecto a lo pasado y respecto a lo futuro, pues nos queda sobre todo, antes lo comentábamos, ¿no? La expectativa tan grande que hay con la vacunación tan masiva de forma muy próxima, ¿no? Y la pregunta sobre qué va a pasar en el futuro cuando todo esto se estabilice, ¿no? Y qué de los nuevos cambios que han venido con la pandemia, ¿no? Y que han forzado, entre comillas, ¿no? Unas dinámicas de trabajo muy determinadas, ¿no? ¿Cuánto de eso va a quedarse y cuánto de eso volverá a ser como antes, ¿no? Perfecto. A todos les pido muy bien, Pablo, respuestas bien cortitas y concisas, así podemos hablar de todo y generar debate, ¿no? Así que excelente. Bueno, Cayo, de Vaya, Sí, la misma hola, pregunta. gracias también por la invitación y el espacio. Yo creo que tenemos ahí un punto bien interesante porque más allá de la experiencia de una pandemia, cuando hablamos de pandemia generalmente es como productos, soluciones apocalípticas, y no, generalmente el mercado está siempre cambiando, estamos siempre ahí volviendo con nuevas soluciones para el nuevo momento que tal vez estemos enfrentando. Y yo creo que en este nuevo año vamos a ver mucho más periodos y también experiencias en alternancia.
en donde las personas puedan estar lejos, puedan estar en sus hogares y también volviendo a algunas oficinas tradicionales o en algunos ambientes que necesitan ahí dar clases o ambientes gubernamentales. Entonces es interesante que de igual manera necesitamos estar listos para adaptarnos a este momento, porque no podemos frenar en cualquier momento la cuestión de toda la comunicación como un todo. Entonces las soluciones sí o sí también tienen que irse para el mismo escenario, sea cualquiera que pueda venir. Excelente, excelente. Claudio, de CELTE. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Claudio Sari, gerente comercial de CIT Comunicaciones. Y bueno, en línea con lo que están comentando, el año pasado, el primer año de pandemia, así sorpresa para todos, adaptarse como se podía, de golpe y porrazo todo el mundo a trabajar remoto, y bueno, se fue trabajando de esa manera. Lo bueno es que nos encontramos en un rubro, el tecnológico, que a pesar de las restricciones ha seguido adelante y creciendo en todos los ámbitos de la tecnología. Y este año, ya transcurriendo el segundo de esta pandemia, bueno, ya ha asumido que el trabajo es remoto en esta normalidad que nos toca, o toda la normalidad que se pueda, asumido que el trabajo es remoto, bueno, ya todo el mundo adaptado a trabajar de esa manera, nosotros en la empresa, los clientes, los negocios se hacen remoto, que tiene sus pros y sus contras, digamos, ya no hay barreras físicas que antes por ahí nos impedían tener algún tipo de relación diferente con los clientes donde teníamos proximidad y los que no los teníamos. Hoy la relación en ese sentido es la misma con todos, así que bueno, con esas características, pero trabajando bien. En primer lugar, bueno, gracias a todos, gracias por este espacio, aprovecho para saludarlos. Es como que la pandemia tuvo como tres momentos, ¿no? El primer momento de sorpresa, donde había que adaptarse, había que encontrar la forma de seguir. Como decía recién mi colega, el rubro de la tecnología se pudo seguir con algunas ventajas y algunas cosas que no estaban tan buenas. Después el segundo momento es el medio de la pandemia, donde no se sabía muy bien cuál era la perspectiva. Y hoy estamos en un momento donde si bien la pandemia sigue impactando, creo que hoy hay una perspectiva de salida, hay como una luz en el horizonte por la velocidad de las vacunas, por lo que uno va viendo en otros países que están más avanzados. Así que hoy hay como una cosa mixta. Después habrá que ver cómo la pandemia ha dejado algunos hábitos y hay que ver cuál es esa nueva normalidad, donde ya hay algunas ventajas que claramente están para quedarse. Por ejemplo, esta cosa de hacer los negocios a distancia, donde la barrera de la territorialidad se ha dibujado bastante, donde todo es mucho más rápido. También eso implica un desafío personal, ¿no? Porque el hecho de estar en la casa, todos los momentos y espacios se mezclan, así que creo que hay desafíos. La pandemia fue un desafío y ha abierto otros desafíos distintos, cross en la vida personal y laboral de todos nosotros. Ah, perfecto. ¿Y Matías, de Hipcom? ¿Qué tal? Buen día. Buenísimo participar de nuevo. Soy Matías de Kipcon, CEO y fundador. No sé si puedo agregar algo más de lo que ya dijeron, pero bueno, vuelvo a lo que tenía pensado contestar. Lo que no es nuevo es que si todas las empresas tenían un afán de transformarse digitalmente, que la pandemia aceleró todo lo que apunte a los temas digitales. Eso para mí sigue. Lo que sí también coincido con lo que dijeron es que hay aspectos comerciales y aspectos de operaciones que antes no estaba totalmente aceptado que se hagan de forma remota y en nuestro caso, digamos, tanto en el proceso de ventas como en el proceso de delivery, lo remoto ahora es lo normal y no esperamos que cambie eso y está para quedarse y tiene, para mí principalmente tiene ventajas. Y después otro aspecto vinculado a lo remoto, no remoto interno de la empresa. Yo lo que veo de la aceleración de la vacunación es básicamente mitigar la angustia, porque más allá de que podamos volver o no en un esquema mixto, porque no pensamos volver todos a la oficina todos los días,
ni que sea todo remoto porque se pierde construcción de vínculo y generación de conocimiento espontáneo en la oficina. Pero para mí lo más importante es, en algún punto, descomprimir la angustia que genera ante la incertidumbre, temas de salud, temas de futuro. Eso es lo que, la tendencia que espero que se dé es que estos aires frescos de que se acelere la vacunación mitiguen un poco la angustia que hay en todos. Perfecto. Sí, yo opino, me sumo a decir algo que me parece, uno en general laboralmente hasta en mucho debe estar hasta más cómodo que antes, ¿no? A nivel estricto laboral, en cosas, qué sé yo, antes tenía 2 reuniones y le ocupaban todo el día, entre que viajaba y todo. Y ahora creo que puede hacer 4, 5, 6 o más en un día y, o sea, hay muchas ventajas de la nueva normalidad. Lo que coincido y me gustó lo de Matías de recién, uno no quiere estar en esto porque, bueno, nuestros padres o nuestros hijos que sufren mucho todo esto, entonces uno no puede estar feliz en una situación, pero lo tecnológico estricto sin duda tiene muchísimas ventajas. Y ahora entonces le voy a la segunda pregunta. Concretamente, ¿qué es lo que más rinde en este año 2 de pandemia? Puede ser lo mismo que el año pasado o varios, pero quiero que hagan hincapié en lo distinto, en lo que funciona este año y por maduración, por evolución, el año pasado todavía no funcionaba y este año sí funciona. Ser muy concretos en el mensaje de qué soluciones recomiendan en el año 2 de pandemia. Y ahora arranco por Matías, haría la inversa para que conteste y después voy para arriba en la cadena. Vale. De nuestro lado no estoy seguro de que haya cambiado radicalmente. Lo que sí puedo contar es en nuestra experiencia personal. Justo el año pasado empezamos a lanzar 2 servicios nuevos, todos vinculados a Customer Experience, todos con un componente de automatización y por ende generación de eficiencia, reducción de costos operativos, presupuestarios, acceso a información en tiempo real. Que de nuevo, eso responde a una tendencia previa y es que todas las empresas apuntan a eso. A mí me pareció que cuando nosotros abordamos una nueva oportunidad comercial y desplegamos la familia de soluciones que tenemos, veo cierta avidez por todo, es decir, mucha más apertura. Entonces, cualquier cosa que represente algo que se pueda sostener de forma automatizada, de forma remota, bienvenido sea. En nuestro caso en particular, es tratar de cerrar este círculo, de ayudar a las empresas con lo que es la atención en los canales digitales, ya sea semiautomático o automático, y analizar todo lo que pasa desde el punto de vista de analizar las interacciones a posteriori para ver cómo mejorar de forma continua el proceso, llámese analizar encuestas, pero sobre todo analizar las conversaciones post-mortem. Esto puntualmente para mí es algo que hay mucha más apertura de las empresas a analizar las interacciones a posteriori de lo que había previamente. Excelente, buen punto que me lo anoto para entre los issues del final. Rodrigo, en Blue. Sí, el año pasado, en el medio de la pandemia y en un marco de incertidumbre, Blue es una empresa que todo el tiempo está innovando. El año pasado activamos dentro del hub un nuevo canal que permite interactuar con el usuario cliente a medida que va navegando en la web. Y sobre esa funcionalidad activamos la capacidad de empezar a medir NPS. Eso se sumaba a la capacidad que tenía en Blue de hacer campañas automáticas. Ya en Blue tiene un módulo de automatizaciones, con lo cual empezamos a brindarle a nuestros clientes la capacidad de medir NPS en línea o ex post después de un tiempo. Y hubo mucha demanda de las empresas de poder conocer esa experiencia de usuario en los distintos momentos de distintos procesos. Creo que la pandemia también ha empujado, ahí comparto con Matías, ha empujado a las empresas a conocer esa experiencia y a ver cómo mejorarla en el caso de que no haya sido del todo positiva. Rodrigo, me salgo un segundo del plan original. Nosotros desde Prensario somos de enviar mail en HTML, ¿no? Ustedes en Blue es un referente en eso. Y es como que, digo, saliéndose de las empresas, no te pido que hables como en Blue, pero era como que en los primeros 6 meses de pandemia
todo llegaba, la gente estaba muy abierta, la gente tenía tiempo libre, estaba por sorpresa, entonces fue como una época dorada de participación de los usuarios. Pero después, desde mitad de año del año pasado, todos se pasaron online, una saturación tan grande que se habló mucho de un colapso de todas las plataformas de envíos, donde nada llegaba y hubo que reformular los envíos HTML, por ejemplo, para que llegaran. El mito de que si uno metía la palabra gratis en algún lado, ya se bloqueaba y se iba a spam. Y como que este año ya se logró un punto intermedio. La Belle Époque de los primeros 6 meses, ni el mercado cerrado donde nada llega al segundo. ¿Cómo ves eso puntualmente? ¿Si fue así desde la visión de ustedes o no? Hay algo de eso. Acá hay como dos o tres fenómenos que me gustaría mencionar muy rápidamente para no quitarle tiempo a mis colegas. El primero es que la gente cuando apareció la pandemia se encontró con un montón de tiempo libre que no sabía que tenía. Por ejemplo, si vos viajabas una hora de tu viajabas una hora para ir a tu oficina y volvías una hora, descubriste que tenías 2 horas que ahora están libres. Y eso la gente lo llenó de alguna manera. Bueno, había comunicación para leer, nosotros notábamos que los mails antes había momentos muy marcados donde la gente abría los mails, bueno, los mails se abrían a cualquier hora, cualquier día, no había un punto en el medio, pero como toda situación extrema, en algún momento logró un punto de equilibrio. Entonces eso se volvió a acomodar. Obviamente que lo relevante es siempre tener una conversación que al usuario le interese, hablarle de cosas que le interesan. El segundo punto es que esa dinámica hizo que todo lo que está relacionado con ataques, phishing, suplantación de identidad, etcétera, se hizo mucho más común. Los ataques electrónicos o digitales se más que duplicaron, con lo cual muchas de las plataformas que no estaban bien preparadas desde el punto de vista de la infraestructura tuvieron un impacto fuerte. Y por otro lado, ahora estamos en una situación más normal, donde las plataformas ya se dieron cuenta de que estos ataques vinieron para quedarse y se reforzaron, y los usuarios lograron otra vez un punto de equilibrio en términos de redistribuir su tiempo libre en actividades que lo reconfortan o lo agradan, y lo que veíamos antes, que ya hay una luz en el horizonte, con lo cual hay muchas cosas que se han flexibilizado. Así que creo que estamos de nuevo en un punto de equilibrio donde hay una normalidad, una nueva normalidad, o simplemente un punto de equilibrio donde todo eso que se había desbalanceado al principio se volvió a balancear. Perfecto, perfecto. Bueno, Claudio, de CIT, ¿cómo ves? ¿Qué funciona? ¿Cuáles son las mejores metas o oportunidades en este año 2 de pandemia? Bien, sí. Bueno, en línea con lo que están comentando y en nuestra experiencia, todo lo que tiene que ver obviamente con trabajo remoto, posibilitar las herramientas para que en el ámbito de los centros de contacto, que es nuestro rubro, todos estén trabajando remotamente de forma descentralizada, todo lo que tiene que ver con autogestión también, ¿sí? Automatismo, eso ha crecido mucho. El tema de los canales digitales, si bien no es algo nuevo, es algo que se viene trabajando desde hace años, muchas empresas se volcaron a estos canales y además de volcarse también se dieron cuenta en este entorno de que es necesario contar con herramientas para profesionalizar el uso de estos canales digitales, ¿no? Ya que todo lo que tiene que ver con calidad, control, métricas y demás, que antes por ahí pasaban por ciertas interacciones cuando todos estaban en un mismo sitio, en una misma oficina, hoy, digamos, cobra mucho más fuerza el tener que hacerlo de manera remota. Así que, bueno, por ese lado. Excelente, excelente. Cayo, Sí, vaya. una de las buenas prácticas que ya teníamos también como compañía global es que nosotros ya teníamos también un trabajo desde cualquier parte. Entonces, esta cuestión de trabajar desde todos los lados, incluyendo las casas, siempre fue algo de nuestra cultura. Entonces, al momento que nosotros vimos también el mercado volviendo a estos ambientes, pudimos apoyar inclusive con agentes de contact center, por ejemplo. Subimos ellos directamente desde sus hogares, luego en el momento que pasó la transición, exactamente para que ellos puedan brindar este tipo de servicio. Algo que creo que es importante, que la gran mayoría está buscando ahora también es
mucho se escucha de nube, todo está en nube, todos los servicios, toda la parte de solución. Y Avaya se preocupa también en cómo arreglar tanto la parte de solución, la parte de software, cuanto la parte de hardware, exactamente como una infraestructura para que las personas puedan colaborar desde cualquier parte. Si tú tienes un empleado, si tú tienes una persona dentro de la compañía que tenga una experiencia de calidad, seguramente esto también puede pasar al cliente final, que esto también es importante, que tenga las dos puntas ahí con excelencia para la parte de colaborar con las diferentes soluciones. Y también integrando, que yo creo que esto fue algo clave en este momento, porque ahora están todos enfocados en cómo yo puedo colaborar con las herramientas que tengo yo ahora. Si yo hablo con mi cliente final vía un canal, si yo hablo vía una aplicación, o cómo yo puedo integrar AI por detrás de las soluciones. Esto también trae un valor muy interesante porque ahí tenemos varios clientes que ahora se están enfocando en cómo tener esto alineado con su estrategia. Perfecto, perfecto. ¿Y Pablo, de Predictiva? Sí, pues yo coincido, ¿no?, con la idea de que todo aquello que contribuye a mejorar la digitalización de las compañías, ¿no?, y a mantener o mejorar la productividad en un formato de teletrabajo, al final son apuestas ganadoras, ¿no? Sí que hemos visto algo curioso, ¿no?, pues, prácticamente en los últimos meses, ¿no? Quizás en el momento en que se empieza a estabilizar la pandemia, donde las empresas, ¿no?, empiezan a prestar atención en- en buscar eficiencias donde antes no lo hacían, ¿no? Quizás porque no representaba una parte importante de ahorro en la cuenta de resultados global de la compañía, pero ahora empiezan a ver que hay soluciones, ¿no?, que aunque sea de forma muy específica, son capaces de resolver determinadas áreas, ¿no?, o eficientarlas, y vemos mucho más interés en ese sentido, ¿no? En lo que respecta a nuestro caso, ¿no?, y en concreto al sector del call center, ¿no?, o de experiencia de cliente, nosotros sí que hemos tenido una demanda muy específica, ¿no?, de la automatización de procesos, ¿no?, de verificación de ventas telefónicas, ¿no?, o auditorías de calidad, que son procesos que tradicionalmente se hacen de forma manual, ¿no?, y nuestra herramienta los automatiza, y aquí impacta claramente, ¿no?, al final en reducir costes, ¿no?, en los márgenes que sabemos que son estrechos, ¿no?, en call centers. Y luego, desde un punto de vista de gran cliente, ¿no?, de experiencia de cliente, vemos también un interés creciente por lo que tiene que ver con la voz del cliente e identificar sobre todo la información relevante que los clientes te cuentan en las llamadas, ¿no? Que es algo también que nosotros hacemos con nuestra tecnología, ¿no? Esos son quizás las dos palancas importantes, ¿no? Del lado del call center, la reducción de costes, y luego ver cómo se pueden incrementar los ingresos del lado del gran cliente, ¿no?, con esto que he comentado, o también con la mejora del FCR, ¿no?, del contacto en la primera llamada, ¿no?, que es una cosa muy demandada también. Excelente, excelente. El año pasado y el anterior también se marcaban como tres pilares de la industria de contact center y customer experience en particular que no cambian, ¿no? Que es omnicanalidad, migración a cloud y todo lo que es IA, o sea, inteligencia artificial, aparte que se usan en la industria de atención al cliente y de contact center como diría en casi ninguna otra, ¿no? O sea, si uno compara todos los rubros. Entonces, esos tres pilares, partiendo de esos tres pilares, obviamente, ¿cuáles serían los negocios en alza en esta, lo están diciendo, pero digamos, puntualizar lo que todavía no se ve, que va a venir desde ahora en adelante en la apertura de la pandemia, ¿no? Imaginándonos el escenario que vemos todos dentro de 3, 4 meses, cuando ya la vacunación sea grande, la gente se dé cuenta que es más inmune y que se puede salir. En Europa y en Estados Unidos ya caigan las restricciones. Entonces, ¿qué oportunidades ven especialmente, pero que no se ven tanto ahora y que van a aparecer después? Arranco con Pablo, siguiendo ahora la corriente inversa. Muy bien, bueno, es difícil, ¿no? Es una pregunta complicada, ¿no? Yo creo que se van a seguir consolidando todas aquellas oportunidades abiertas en pandemia. Hemos hablado ya en el panel, ¿no?, de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con automatización de procesos, ¿no?, que es aplicable a muchas industrias diferentes, ¿no? Y creo que va a seguir siendo clave, ¿no?, y yendo cada vez de forma más específica a soluciones concretas, ¿no? Ese desde luego
va a ser algo que vamos a seguir viendo, ¿no? Y que va a seguir consolidándose. Todo el tema que tiene que ver con la formación en línea, creo que va a seguir siendo un sector al alza. Antes comentábamos que lo bueno que tiene o lo bueno que ha tenido la pandemia, ¿no? Que es la transición forzada, entre comillas, ¿no? Hacia lo digital, pues mucha de esta transición va a seguir con nosotros, ¿no? En el futuro, ¿no? Y vamos a seguir teniendo que adaptarnos a este nuevo contexto, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues va a haber cantidad de oportunidades, ¿no? Y sin duda, ¿no? Pues todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial, ¿no? Y que, como sabemos, ¿no? En el sector del contact center, ¿no? Y de experiencia de cliente, es uno de los primeros, ¿no? A los que llega con más fuerza y donde es de mayor aplicabilidad, pues vamos a seguir viendo cosas muy interesantes, ¿no? O sea, que en nuestro caso, por ejemplo, en temas más quizás de innovación, ¿no? Que todavía no tenemos en producto, pero estamos viendo, ¿no? En cómo ser capaces de identificar de forma masiva, o sea, extraer de forma automática la inteligencia aplicada a la venta telefónica, ¿no? Para ser capaces de conocer estos patrones que utilizan los mejores agentes, pero prácticamente sin calibración y configuración previa, ¿no? Lo que permite vislumbrar la posibilidad de saber cómo vender mejor y de una forma mucho más eficiente, ¿no? Excelente, muy interesante ese concepto. Cayo de Avaya, te escuchamos. Sí, a futuro yo creo que todo esto que pasamos en los últimos meses y años, yo creo que va a ayudar también para cambiar la cultura que todas las personas y empresas tienen para futuro, porque vamos a empezar a ver seguramente clientes cada vez más exigentes por la parte de soluciones, no solamente para que tengan un dispositivo, que tengan una plataforma, sino que sea integrada con otras cosas que sean ahí exactamente estratégico para sus negocios. Y yo creo que en este momento vamos a arrancar exactamente con clientes que buscan construir esto y porque muchos de ellos no tampoco tienen idea de cómo pueden arrancar o qué tipo de necesidades realmente ellos tienen. Saben que quieren crecer, saben que quieren ahí explorar otras cosas. Todavía no tienen como las cosas en las manos para poder explorar este universo. Entonces vamos a ver varias personas ahí buscando seguramente este tipo de construcción. Inclusive porque lo que estamos hablando de tener muchas personas ahí con estos tiempos que estaban en sus casas y ahora qué hago ahí con la 1 hora que antes estaba en tránsito y ahora estoy acá dentro de mi casa. Estas personas también están cada vez más con contacto con otras empresas. Todo momento necesitamos de algún tipo de solución, algún tipo de apoyo y esto también nos cambia como Customer Experience. Y ahora cada vez más yo creo que vamos a empezar a ver esto también en la punta para que las empresas se adapten cada vez más y brinden un servicio realmente que traiga impacto, no solamente para ahora, pero que deje ellos listos para futuro, que seguramente esto va a continuar cambiando siempre en el mercado. Excelente, excelente. Claudio, de CIT. Sí, bueno, nosotros lo que estamos viendo es que, como les decía antes, todo lo que tenga que ver con automatismos, todo lo que tenga que ver con IA en el rubro de los centros de contactos, eso va a estar muy fuerte. No porque la atención, digamos, persona a persona no vaya a ser necesaria en algún momento, ni mucho menos, pero sí porque, bueno, todos nos vamos adaptando a que determinados procesos ya los resolvemos de manera automática, ¿no? Y basta con ver lo que sucede con las compras, donde todo lo que es compras online se ha disparado enormemente en el mundo, y uno se autogestiona la compra. Bueno, eso se va a extrapolar, creo yo, a distintos rubros, ¿no es cierto? Y los centros de contactos eso lo van a tener que manejar. Y por otro lado, y que tiene que ver con el tema del trabajo distribuido, que hoy estamos viendo con el teletrabajo, todo lo que tenga que ver también con analytics, para calidad y para mejorar todo lo que es la experiencia del cliente, eso también pensamos que se va a trabajar muy fuerte. Excelente, excelente. Rodrigo, de Blue, insisto, las cosas nuevas que hoy no hay tanto y que desde aquí en más van a empezar a surgir. Bueno, nosotros hemos experimentado la demanda de muchos usuarios y de clientes de procesos que antes eran en algún centro de atención presencial,
que se ha hecho digital o se ha automatizado. Lo más común es el envío de facturas. Los e-commerce que como bien dijiste antes, se han potenciado en Argentina y en el mundo en general. Otro nicho que creo que llegó para quedarse, que se va a potenciar, es todo lo que tiene que ver con medición de experiencia. Antes había un montón de lugares donde las entidades podían identificar cuál era la experiencia del cliente. El caso más común son los bancos. Hoy prácticamente no hay gente en los bancos. Bueno, ¿cómo hacen los bancos para medir la experiencia del cliente? Bueno, necesitan medios digitales. Creo que el segmento de NPS y todo lo que tiene que ver con esa medición, creo que llegó para quedarse y de hecho nosotros hemos experimentado un fuerte incremento de soluciones en esa línea, ¿no? Te diría automatizaciones y medición de experiencia. Perfecto. Matías. ¿Qué puedo decir que no hayan dicho? Dos cosas. Voy a tratar de generar un poco de polémica con lo que dijo recién Rodrigo y voy a agregar para mí otro aspecto, pero que desconozco, es una idea. Lo primero es, en algunos otros países en donde el NPS ya empezó a correr hace tiempo, las empresas que se dedicaban a gestionar de forma masiva se dan cuenta de que los clientes empezaron a hartarse de responder tantas encuestas. Entonces hay un riesgo de que se agote como un canal de obtención de feedback. No es digamos, mortal, es simplemente que, digamos, tuvo un ciclo de vida, estaba en el pico, y además del hartazgo, lo otro que pienso yo es lo siguiente. Muchos ya hablaron de hacer este análisis post-mortem de las conversaciones. Pablo lo mencionó con fines de compliance de procesos de ventas o de ver cuál es la mejor performance de un vendedor. También Claudio mencionó para tener más analytics en términos de análisis de calidad. Lo que pienso yo es que en algún punto el NPS es una forma de pedirle una opinión a posteriori de cómo fue la experiencia. Y con las herramientas que van directo a la experiencia y generan analytics, quizás el NPS queda en un segundo plano, porque yo ahora tengo mucho más luz directo sobre cómo fue ese touch point en el Customer Journey. Y eso también le va a dar poder a las empresas por fuera de los call centers a tener conocimiento directo, no solo del desempeño de la gente, sino de cuál es la relación y las emociones del cliente con el proceso y con el agente y con la experiencia de atención. Y eso para mí puede cambiar muchas cosas. Es lo que se está buscando en términos de dame insights para ver cómo mejoro de forma continua la experiencia, pero para mí va a cambiar el paradigma. Hasta ahora se tenía muy poca información y va a haber un abordaje mucho más holístico de la experiencia directamente analizando la conversación, sea telefónica en un canal de texto. Y eso va a disparar un montón de cosas y también otro de mis compañeros mencionaron, creo que Cayo, temas de integración, es decir, en algún punto no se sabe, pero se va a empezar a amalgamar todo en función de tener más información y cómo se pueden mejorar los procesos y la experiencia del cliente con analytics y con ya, digamos, herramientas mucho más interconectadas. No, excelente. Bueno, hago un punto, teníamos las tres preguntas. ¿Qué surgió de todo lo que se habló? Ahora en el año 2, mucho más analítica de las análisis de las interacciones, más automatización, autogestión, mucho más inteligencia artificial. Dentro de los contact centers tratar de eficientizarse a partir de las auditorías de calidad y hacia el cliente, ver la voz del cliente para detectar lo relevante y a partir de ahí aumentar los ingresos. Y bueno, y lo que ustedes decían de cada vez más online, el trabajo distribuido, soluciones como NPS, muy buena este debate de Matías con respecto a soluciones más directas. Así que bueno, y que se venga una integración de todo para que con tanta más información y tantas más herramientas ahora sea algo amigable de manejar, ¿no? Porque después si es un lío y es complicado, la gente no lo va a hacer. Pablo. Sí, gracias, Nico. Gracias, Nico. Primero, a ese raconto que hiciste y que siempre haces fenomenal, Nicolás, con esa capacidad que tenés de cierre y de análisis, solo le agrego que en este panel, en las respuestas de Matías, Cayo, Pablo, Rodrigo y Claudio, lo que también surgió es la enorme capacidad de estas organizaciones y de
cada uno de ustedes como funcionarios de esas organizaciones de adaptarse a todo este cambio y de crear productos y adaptaciones de productos. O sea, lo que ha pasado, ustedes, obviamente como posición generosa y a su vez comercial, estuvieron describiendo muy bien lo que pasó en el mercado y haciendo referencias también a sus productos. Pero yo en este caso, y como cierre, quiero destacar la parte esa, la parte de ustedes, la parte de producto, ¿no? Que obviamente no descansaron y pudieron dar esa vuelta de tuerca. Además, para cerrar, agradecerles en nombre a ustedes, en nombre de sus compañías, por acompañar nuestro ciclo digital, que obviamente también sufrió y se transformó. Y bueno, nada, hoy con alguna sonrisa, algunos meses después de haber lanzado, ya más de un año, puedo empezar a disfrutarlo. El año pasado no lo había disfrutado tanto. Así que chicos, de vuelta, gracias y gracias Nicolás, como siempre, por acompañar, sumando tu moderación. Hasta pronto. Un gusto grande, Muchas gracias, realmente un gusto.